¿Será que habrá revelaciones nuevas en nuestros tiempos? ¿Continuará Dios hablando y diciendo cosas que no están escritas en su palabra y que estas cosas que las personas proclaman que Dios les ha dicho las debemos de seguir al pie de la letra de manera doctrinal? De eso y mucho más estaremos hablando hoy en Miremos el Texto. Dios te bendiga, mi nombre es Gil Rivera y soy quien manejo el canal de Miremos el Texto. El día de hoy estaremos tocando un tema que es bastante sensible, ya que muchas iglesias se mueven en estas prácticas. Así que la vamos a mirar desde las escrituras, obviamente desde las escrituras, de una manera objetiva y dejando en claro que el propósito de este video no es ofender o atacar a alguien en específico. No es el propósito, sino que juntos podamos estudiar lo que la escritura nos está diciendo y que podamos llegar a conclusiones según el Espíritu y su palabra nos guía. Ahora, antes de continuar, quisiera invitarles a que si es la primera vez que entra a este canal, por favor, si es de su agrado, se suscriba al canal. Suscríbase al canal, presione la campana de las notificaciones y así cada vez que nosotros subamos material, usted recibirá el material esperando que sea de gran edificación para su vida. El propósito de este canal no es atacar, el propósito de este canal no es hacer nombre, el propósito es de que estudiemos juntos las escrituras y que Dios sea glorificado sobre todas las cosas. Yo no soy relevante aquí quien es relevante es las sagradas escrituras. Ahora bien, revelaciones, ¿será que hay revelaciones aún? ¿Será que Dios continúa revelando cosas que, aunque tenemos la escritura, Dios sigue haciendo revelaciones al ser humano? Bueno, lo primero que yo pienso que debemos de contestar es ¿qué es una revelación? ¿Qué es una revelación? Y de acuerdo con el libro, con el diccionario teológico del doctor Justo L. González, él define revelación de esta manera. Y mire qué interesante. La revelación es la acción por el cual Dios se da a conocer a sí mismo. Miren, repito. La revelación es la acción por la cual Dios se da a conocer a sí mismo. Es decir, la revelación es la manera en que Dios se presentó, la manera en que Dios deja saber quién es Él, cuál es su voluntad, cuál es su carácter, de qué manera servirle. Esto es revelación. Ahora, si seguimos el transcurso de la historia bíblica, podemos encontrar dentro del testimonio bíblico dos tipos de revelaciones. A estas revelaciones se le llama uno la revelación general y número dos la revelación especial. Repito, revelación general y revelación especial. ¿Qué es revelación general? Bueno, la revelación general se puede definir de esta manera. Es la manera en que Dios se ha presentado a todo el mundo, y para ello tenemos dos textos bíblicos. Por ejemplo, el Salmo 19:1 nos habla, ¿no?, cuando dice los cielos cuentan la gloria de Dios. Y por ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, del 1 al 19 al 20, habla que la naturaleza, y no lo vaya a buscar en la manera en que yo lo estoy diciendo, yo estoy parafraseando, es decir, Pablo dice, la naturaleza nos dice, y es la naturaleza el testimonio de que hay un creador.
de que hay un creador. Por lo tanto, nadie tiene excusa. Entonces, esta viene siendo lo que es, repito, la revelación general, la manera en que Dios se ha revelado a través de la naturaleza, a través de la creación misma. Dios ha revelado que Él existe. Pablo dice que lo que es de Dios invisible, su poder, ¿verdad? Y todas estas cosas se han revelado en la naturaleza o en la creación. Y número 2, tenemos lo que es la revelación especial. ¿Qué es revelación especial? Bueno, sencillo, la revelación especial es la manera en que Dios se reveló a través de las Escrituras y el Señor Jesucristo. Repito, la revelación especial es la manera en que Dios se ha revelado a través de las Escrituras y el Señor Jesucristo. Ahora bien, a pesar de que podemos ver en el testimonio bíblico estos dos tipos de revelaciones, la más importante de ellas es la revelación especial. ¿Por qué? Y respondo, porque tenemos que entender que el ser humano está corrompido. El ser humano se corrompió en la caída, en el huerto del Edén, ¿no? Recibimos por herencia el pecado y tenemos una naturaleza pecaminosa. Y entonces, aunque podemos ver en la historia que el ser humano, y esto es interesante, el ser humano, dice la antropología cultural, que el ser humano ha sido un adorador por naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano adoraba todo. El ser humano adoraba el fuego, el ser humano adoraba el sol, y a pesar de que adoraban cosas que realmente no era Dios, ellos entendían que la naturaleza misma les decía que tenía que haber a alguien, un ser que estaba por encima de ellos, y que ese ser creó todo lo que ellos tenían a su alrededor. Ahora vuelvo y repito, ¿por qué la revelación especial es la más importante? Repito otra vez, porque el hombre está corrompido. Y a pesar de que ha entendido de que hay un creador, porque la naturaleza misma nos da testimonio, ha terminado adorando a algo que no es Dios. Entonces la Escritura nos revela quién es el verdadero Dios. Por eso es que la Escritura debe de ser para nosotros lo más importante. La Escritura es mandatorio en que permanezcamos en la Escritura. Usted ve los textos bíblicos, por ejemplo, Cristo le dice a sus discípulos en Mateo 28:20, ¿verdad? Que enseñen y que permanezcan en lo que les ha enseñado. Pablo le dice a Timoteo, por ejemplo, le dice, no te muevas, ¿verdad? En lo que aprendiste, sino que persiste en lo que has aprendido. Ahora, la pregunta es, ¿existen nuevas revelaciones? Bueno, si nos basamos dentro de la definición que hemos dado, que la revelación es la manera en que Dios se da a conocer, debemos de llegar a la conclusión de que no existen nuevas revelaciones. Entonces, debido a que no existen nuevas revelaciones, yo la invito a hacernos estas preguntas y vamos a ir respondiéndolo nosotros mismos. 1. ¿Se ha revelado Dios a través de la Escritura? 2. ¿Ha revelado Dios a través de la Escritura de dónde salió la naturaleza y el ser humano? ¿Qué ocurrió con el ser humano? 3. ¿Ha revelado Dios su voluntad en la Escritura? 4. ¿Ha revelado Dios lo que es pecado a través de la Escritura? 5. ¿Ha revelado Dios la manera de acercarnos a Él en la Escritura? Y 6. ¿Ha revelado Dios el medio de salvación en la Escritura? Ahora, si usted es alguien que entiende que la Biblia es nuestra base, yo creo que todos vamos a llegar a la misma conclusión, y es que Dios ha contestado una y cada una de estas preguntas. Por lo tanto, la respuesta general debe ser un sí. Dios ha revelado todas estas cosas. Ahora, la siguiente pregunta, porque estas preguntas y la respuesta nos llevan a otra pregunta, y es que si Dios, y escuche bien por favor, si Dios ha revelado estas cosas, yo pregunto, ¿qué más necesitamos? O sea, usted pregúntese, si Dios nos ha dejado saber quién es, su voluntad, de dónde venimos, hacia dónde vamos,
cómo podemos conectarnos con Él. Pregúntese, ¿qué más necesita el ser humano? O sea, si Dios es el ser perfecto y Él es el creador de todo, ¿qué le hace pensar a usted que a Dios se le olvidó decir algo? Y eso es algo, amados, que debemos de tomar muy en serio, que debemos de pensarlo. Y ahora, yo sé que muchas de las personas que están en estas prácticas, no todos, pero muchos de ellos realmente creen que Dios les habla y que Dios les da mensajes y que no lo hacen con un corazón quizás con el deseo de hacer daño. Cuando uno analiza este tipo de predicadores o de llamados creyentes, su fundamento bíblico es bien pobre, es bien pobre. Y les voy a dar un ejemplo muy personal mío. En mis comienzos, cuando yo me reconcilié, yo recuerdo que obviamente yo era un ignorante, no conocía las escrituras, no es que ahora yo soy un teólogo, no se confunda, yo no estoy aquí para darme vanagloria, porque es que yo no tengo de qué vanagloriarme, de nada. Cierro el paréntesis. En aquel momento yo recuerdo que estábamos junto a un grupo de personas y se estaba abriendo una obra. Y yo recuerdo que estábamos en un círculo de oración y a mí me nació en mi corazón, me vino a la mente, fue algo que me llegó, de que a la persona que estaba abriendo la obra, que yo le ungiera los pies. Y yo lo dije. Y entonces allá cogí yo el aceite, le ungí a los pies. Y mira las palabras que yo dije. Así como los pies de Jesucristo fueron ungidos, así yo le unjo los pies a esta persona, para que, ¿verdad?, gane terreno y conquiste. Yo hice esto para llamar la atención. No. Yo creí en ese momento que eso que nació en mi corazón fue de Dios. Le estoy hablando de una experiencia mía en el pasado. Yo, honestamente y humildemente creía. Yo creí que eso fue algo que Dios puso en mi corazón. ¿Y sabe qué? La obra se cayó, la obra no duró ni meses. Entonces, ahora que yo, pues, conozco un poco de la escritura, como ustedes, gracias a Dios y pastores que me han instruido, me doy de cuenta que eso fue un error, que ni siquiera es bíblico. ¿Dónde la Biblia me manda a mí a ungirle los pies a alguien? Cogí, según mi mente, y cité un texto donde a Cristo se le estaban ungiendo los pies para la sepultura. O sea, prácticamente yo mandé a ese hombre a la sepultura, ¿no? Pero lo que quiero llevar es que yo genuinamente creía que Dios me había dicho que hiciera esto. Y yo lo hice. Ahora, hay muchas personas que genuinamente entienden y creen que Dios les manda a hacer cosas. Y cuando las comparamos las cosas que estas personas hacen y las trazamos por el filtro bíblico, tenemos que decir, lo siento, no es bíblico y Dios nunca, jamás se va a salir de las escrituras. Jamás. Ahora, yo quiero utilizar este texto porque yo sé que muchas personas utilizan este texto para decir que Dios continúa dando revelaciones y que Dios da sueños y profecías. Bueno, Job 33, 14, 17. Yo creo que antes de que yo llegara, muchos de ustedes lo habían citado ya. Otras veces nos habla al oído, claramente nos advierte algunas veces, nos habla en sueños mientras dormimos profundamente. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos, que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo
orgullosos. Ahora, muchas personas dicen, ve que Dios habla por medio de sueños y visiones. Tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia se tiene que estudiar de manera seria, en su contexto, y hay que mirar también muchas veces los tiempos, ¿no? Miren, cuando hablamos de los tiempos de Job, se entiende que tiene que ver que Job es tan antiguo como Abraham, es decir, que estaba en el tiempo de los patriarcas, y en ese tiempo de los patriarcas la ley no estaba escrita todavía, no había sido dada. ¿Qué pasa? Que claro, Dios tenía esta, le voy a llamar lucha, solo para ponerlo como ejemplo e ilustrarlo, de acercarse al hombre y el hombre resistirle. Y Dios se le revelaba al hombre en aquel momento, en muchas ocasiones, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de audio. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no había nada escrito aún. Entonces Dios estaba interactuando con el ser humano otra vez, tratando de acercarse a él. Por eso vamos a ver que hay hombres que tuvieron sueños en el libro de... vamos a ver que hombres que Dios se les reveló por medio del audio. ¿Por qué? Porque aún no había nada escrito y Dios comenzaba a acercarse, comenzaba a darse a conocer poco a poco. Entonces, yo les invito a que comparen ese texto con Hebreos 1, del 1 al 2. Usted en su casa haga el ejercicio y allá lo lee. Entonces, a pesar de que Dios en un inicio comenzó a revelarse de esa manera, todo nos fue guiando hacia donde Dios quería, que es la respuesta la va a encontrar en Hebreos 1, de 1 al 2, y es que Dios se daría a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es la máxima revelación y tenemos que entender eso. Entonces, el hecho de que el libro de Job dice que por sueños y visiones, no, tenemos que entender que en ese tiempo Dios hablaba y se revelaba por sueños y visiones, pero Hebreos dice que ahora nos habla a través de su Hijo, y su Hijo dice en el capítulo 6 de Juan que sus palabras son vida, ¿no? Son espíritu. Entonces es la palabra de Dios el medio por el cual Cristo nos da vida y nos habla. Ahora, también muchos utilizan el libro de Efesios 4:11, donde Pablo habla de los ministerios, y cito las palabras del apóstol. Y él dio a algunos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto se encuentra en Efesios 4, verso 11. Entonces muchos dicen, ve, ahí está claro, existen profetas, existen apóstoles, Dios continúa revelando. Ahora, tenemos que preguntar, nosotros podemos hacerle preguntas a la Biblia y la Biblia tiene la capacidad de respondernos. Ahora, y hablando por medio del estudio, no le haga una pregunta esperando que la Biblia le vaya a hablar de manera literal, no malinterpreten. Debemos de preguntarnos qué es lo que Pablo está trazando, qué Pablo está diciéndonos a través de la carta de Efesios, y es evidente para nosotros que Pablo, si tiene que leer la carta completa, él está trazando una línea del tiempo de cómo se formó, cómo Dios fue formando su majestuoso plan. Y para ello yo le invito que vayamos al capítulo 2 de Efesios, al verso 20, porque es importante, estamos hablando de 2 capítulos anteriores. Y mira lo que dice: edificado sobre el fundamento, anote eso, fundamento, de los apóstoles y profetas, anote eso, fundamento, apóstol y profeta, siendo Cristo Jesús el mismo, la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para el templo santo del Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Aquí 3 detalles muy importantes. Como les dije, fundamento, profetas y apóstoles. ¿Qué es fundamento? Cuando hablamos de fundamento, si lo miramos desde la construcción, viene siendo lo que es la base sobre el cual se construye, es el soporte, lo que soporta la casa o ese edificio en el cual se construye encima de esa base. Y dice, ¿quién fue? Nos debemos de preguntar, amados, ¿quién colocó este fundamento? ¿Quién colocó el fundamento?
Bueno, esto es muy importante. Los profetas y los apóstoles. Escuche bien, 3 detalles. Hay un fundamento. Ese fundamento nos habla de Cristo y es lo que soporta el edificio. ¿Y quiénes fueron los que pusieron ese fundamento? Los profetas y los apóstoles. Ahora, ¿cuál fue el trabajo de los profetas? Bueno, los profetas, ¿qué hicieron? Juzgaron al pueblo por medio de la ley y anunciaron al Mesías. Los profetas, vuelvo y repito, juzgaron al pueblo por medio de la ley y anunciaron al Mesías. Y los apóstoles, ¿qué hicieron? Anunciaron el cumplimiento de las profecías en la persona de Jesucristo. No sé si usted lo vio, pero está clarísimo ahí. Está clarísimo. Hay un fundamento. Y este fundamento, quien lo colocó fueron instrumentos de Dios. Obviamente Dios mismo, pero utilizando al hombre como instrumento. Los profetas y los apóstoles. Y esta base era Cristo mismo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto, amados hermanos? Que estos 2 ministerios ya cumplieron su propósito. Estos 2 ministerios ya cumplieron su propósito, amados, el cual era sentar la base de lo que hoy conocemos como iglesia. Es lo que el texto mismo nos está diciendo, hermanos. Los apóstoles pusieron y los profetas pusieron la base. ¿Y cómo yo puedo interpretar esto? Por lo que Pablo dice en el capítulo 4, en el verso 12. Verán, escuchen. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos 3 puntos importantes. 1, a fin de capacitar. 2, obra del ministerio. Y 3, edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto, amado? 1, que estando ya la base o el fundamento de este edificio, de esta casa que le conocemos como iglesia, ya no es necesario el ministerio profético y apostólico, amado. ¿Por qué? Porque si fuera necesario, significa que la base del edificio no está completa. Estamos diciendo que la base del edificio no está completa, por eso que hacen falta todavía profetas y apóstoles. No, por eso es que profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores. El profeta, ¿qué hizo? Juzgar al pueblo por medio de la ley, decirle, esta es la condición de ustedes y no pueden cumplir con ella. Y juzgar al pueblo por medio de la ley y anunciar el Mesías. Y los apóstoles, si va al capítulo 2 del libro de los Hechos, usted va a ver lo que Pedro hace, hablando desde las profecías hasta Cristo, que es el que cumple las profecías. Entonces, el profeta juzgó al pueblo por la ley y anunció el Mesías. Entonces, el apóstol dijo que lo que los profetas anunciaron se cumplió en el Mesías. Entonces, si este anunció y este dijo, fue verdad lo que dijeron los profetas, se cumplió, pues ya no hacen falta, porque el trabajo que a ellos les tocaba ya lo hicieron. Entonces, aquí es donde entra el verso 14, que es decir, y aquí es importante, escuchen, al estar la base, que es el evangelio, ¿qué hace entonces Dios? Capacitar a pastores, maestros y evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación de su cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo, amados, el texto. El texto nos está diciendo que hubo una secuencia para la formación del cuerpo de Cristo. Entonces, en conclusión, amados,
¿Existen nuevas revelaciones de acuerdo a lo que hemos estudiado de la Escritura? No, no existen nuevas revelaciones. La Escritura debe ser lo único por el cual el creyente se debe dejar guiar, amados. Tan reciente como el año pasado, una persona yo soy de Puerto Rico, fue a Puerto Rico anunciando de que Dios le había hablado y esta persona se proclama profeta. ¿Y qué hizo? Dijo que a Puerto Rico le iba a caer un meteorito a finales de diciembre, a finales del año 21, y se llevó a un grupo de mujeres, se las llevó a un monte, porque Dios le dijo que ahí era donde se iban a salvar. ¿Qué pasó? La persona se fue a los Estados Unidos, ni meteorito, ni terremoto, nada. Pero todo el mundo se fue corriendo porque detrás de la profecía de ella. Tan reciente como un hombre que se hace llamar pastor, a quien fue a Puerto Rico a anunciar juicios, y recientemente lo cogieron haciendo actos no muy lícitos entiendo que fue detrás de una cafetería, y lo arrestaron. Entonces, ¿cómo Dios le reveló el pecado de todos en Puerto Rico y el juicio, no le reveló el pecado de él? Entonces, mis amados, cuando estudiamos la Escritura de manera seria, con cuidado, no nos pueden engañar. No le haga o preste atención a personas que le dicen cosas que ellos no pueden probarte. Imagínate que usted vaya a tomar un avión y yo te diga, no se vaya en ese avión porque ese avión se va a explotar. Y a lo mejor usted viene y se queda. ¿Y qué pasa? El avión, amor, no le pasó nada. Y yo lo he escuchado personas que le han dicho a una persona, mira, dile a fulano o a fulana que no se vaya, que el avión va a explotar, y sabe que nunca pasó nada. Porque Dios les dijo, porque estaban orando y Dios les habló. ¿Vieron, amados? Por eso tenemos tanta división en las iglesias, por eso tenemos tanta falsas doctrinas en muchas de las iglesias. Porque entienden que lo que Jesucristo dijo no es suficiente y que necesitamos que Dios ahora continuamente nos esté revelando cosas. Amados, en conclusión, no existen nuevas revelaciones. Lo que Dios necesitaba decir, ya no lo dijo a través de su palabra. Que su base de fe sea la Escritura. Manténgase en la Escritura y usted va a ver que tendrá una vida fructífera. Usted va a ver que va a poder a través de la Escritura poder sobrepasar las situaciones de la vida. Ponga su fe en Dios y diariamente ponga su vida, someta su vida en la Escritura. La palabra de Dios es más que suficiente, amados. Así que, en conclusión, no hay nuevas revelaciones. Si alguien cree que hay revelaciones nuevas, pues entonces tendrá que, por medio de la Biblia, probarnos que así es. Entonces, mi nombre es Sin Rivera. Esto es Miremos el Texto. Si te agradó, por favor te invito a que nos des un like y te suscribas, y si está en tu corazón hacerlo, comparte este video. Que el Señor te continúe bendiciendo. Esto es Miremos el Texto. Hasta la próxima.